Adelante, profesor, tiene la palabra. Buenas noches, señor director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, licenciado Gualberto Turrico Canaviri. Muy estimado, querido Alberto González, Ribeiro González de Barros, ilustre invitado que nos honró con su presencia hace poco más de un mes. Querido Fidel, maestro de ceremonias, público asistente, señoras y señores, querido doctor Zambrana, que nos acompaña en esta ocasión. Como no podía ser de otra manera, al celebrarse el 41º aniversario de la reconquista de la democracia en nuestro país, hoy día, la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la UMSA, fundada hace poco menos de 40 años, realiza el presente acto académico, coadyuvando a reflexionar sobre varios logros políticos, los desafíos del futuro y las proyecciones de la coyuntura. Hace poco más de un mes, el profesor de la Universidad de Sao Paulo, el doctor Alberto Ribeiro González de Barros, impartió 3 conferencias que posteriormente fueron traducidas del portugués, constituyendo el contenido del libro que ahora presento, titulado Soberanía, Republicanismo y Estado Moderno. Modestamente acompaña a la conferencia magistral publicada la primera alocución del doctor Ribeiro. Mi comentario personal es sobre el tema modelo neorepublicano de democracia. Antes de referirme a las ideas del invitado de la carrera, que es autoridad de la carrera de filosofía en la prestigiosa Universidad de Sao Paulo, debo manifestar mi agradecimiento al director de nuestra carrera, el licenciado Torrico, no solo por el apoyo que brindó para que se concretara la presencia del profesor brasilero en La Paz, sino también por viabilizar, incluso con recursos personales, la publicación de este evento tan importante en septiembre del presente año. El lector encontrará en este libro las 3 conferencias que impartió nuestro invitado brasilero, mi modesto comentario ya referido y una excelente presentación del director de la carrera. Además, yo tuve el honor de traducir las alocuciones en portugués y de editar el libro, apreciando su valor teórico y su relevancia para un momento tan significativo para nosotros como es la conmemoración de los 41 años de la reconquista de la democracia en nuestro país. Desde las primeras palabras ofrecidas por el doctor Ribeiro, destaca el tema de la libertad, que en definitiva es la motivación profunda para que los pueblos se levanten contra los dictadores, como lo hicimos personal y colectivamente hace 4 décadas, pese a que la libertad dentro de la tradición de reflexión política en Bolivia no ha merecido atención ni valoración de parte de los especialistas, politólogos, líderes e intelectuales. Por esto mismo, ante la frecuencia de la justicia social como temática fundamental de los discursos políticos actuales, cabe remarcarse, en oposición para la reflexión filosófica, la libertad individual y la libertad política. Para colmo, además del cercenamiento de la necesidad de tematizar la libertad causado por las posiciones políticamente correctas y particularmente por las variantes de izquierda, tratarla se ha identificado y descalificado como un interés de la agenda ideológica y académica de derecha, siendo descalificada también cualquier reflexión sobre el individualismo,
los fundamentos de la cosa pública y el libre albedrío personal como valor político. Ahora, otra vez en Brasil, pero en Bolivia también, desde hace más de 16 años, aunque interrumpidos felizmente, pareciera que la democracia se hubiese rendido a las tendencias populistas e incluso a la antipolítica, en un contexto en el que los discursos políticos, los programas de los candidatos y de los partidos se centran en las promesas de promoción de la justicia social, y al menos por el silencio obligado respecto de los contenidos relacionados con la libertad y el individualismo. Sin embargo, como se advierte en la historia reciente de las últimas 4 décadas, a los procesos populistas y a los fracasos de la izquierda, constatándose invariablemente el incumplimiento de las promesas de sus líderes y la precipitación de situaciones de empobrecimiento de la mayoría de la población, en contraste con el enriquecimiento de las facciones de la casta política, sigue una oscilación de derecha. Reaparecen cíclicamente, aunque de manera tímida y temerosa, discursos que abogan por la libertad, por los derechos individuales y por el Estado mínimo. Y ante esto, salvo excepciones destacadas y énfasis recientes, es frecuente que se generen posiciones supuestamente intermedias, que asumen como necesaria la apariencia de mensajes de los candidatos y de las ideologías en competencia democrática, abogando, por ejemplo, por respetar y continuar el asistencialismo. Tratar los temas que ha presentado el invitado de la Universidad de Sao Paulo implica indicar los temas de la democracia boliviana hoy día, descubriendo los contenidos ocultos de la agenda intelectual regional, los tópicos sustantivos en la discusión ideológica y filosófica de la democracia y los ciclos que nuestros países recorren actualmente, con presumibles y al parecer imparables efectos políticos y sociales. Las 3 exposiciones del doctor Ribeiro González de Barros, hoy publicadas, han mostrado que la libertad es sustantiva dentro del neorepublicanismo como corriente actual, que es parte de una discusión insoslayable en países democráticos que, emulando el pensamiento europeo liberal más consistente, por ejemplo, el inglés, a 41 años de la democracia en Bolivia, es una necesidad teórica tratarlos de manera rigurosa, sistemática y profesional. El neorepublicanismo es un contenido filosófico-político sustantivo para la democracia moderna, porque procura las formas adecuadas de realizar el ideal de libertad sin dominación. Dicho modelo reivindica las ideas del politólogo irlandés Philip Pettit, considerado su principal teórico, constituyendo una alternativa a la contrastación clásica de fines de los años 50 establecida por Isaiah Berlin, que diferenció la libertad negativa de la libertad positiva. Hoy, para una república sólida, se requiere diseñar mecanismos institucionales que permitan el reconocimiento de la posibilidad de plasmar los intereses populares declarados por el pueblo. No sería posible asumir un régimen democrático con sustento de participación del pueblo si el gobierno no consideraría como determinante para el ejercicio del poder tener en cuenta el interés común, o al menos las posiciones de la mayoría de los gobernados. Esto se daría solo si el pueblo tendría la influencia para conducir la toma de decisiones políticas y, en segundo lugar, si el pueblo tendría la capacidad de imponer al gobierno el contenido específico de sus intereses. La diferencia clásica que Berlin estableció en los últimos años 50 del siglo pasado entre libertad negativa y positiva es discutida en el texto del profesor Ribeiro, siguiendo particularmente las ideas del pensador Pettit. Si bien se ha interpretado a Berlin como el filósofo nacido en el Imperio Ruso a inicios del siglo XX, como quien ha contribuido a la distinción de los dos sentidos de la libertad, es pertinente señalar que él no las pensó en términos de contradicción ni de exclusión mutua.
La libertad negativa consiste en la ausencia o existencia de interferencias a las posiciones decisorias a las posibles decisiones del sujeto, incluso de parte del Estado, siendo en tal caso libertad política negativa. Determinar sus límites implica responderse a la pregunta: ¿puedo hacer esto que quiero? Por otra parte, la libertad positiva se refiere al deseo del individuo de ser soberano respecto de sus propias elecciones, optando por el objeto de su intención intrínseca. Se trata de responderse a la pregunta: ¿es dable elegir esta posibilidad como mía? Existen casos en que nada obstaculizaría una libre elección. Sin embargo, el individuo no tendría la posibilidad material de realizar la opción preferida. Asimismo, existen casos en los que la fuerza de la determinación individual rebasaría los límites de lo que no estaría permitido. En su obra de 1969, Berling da a entender que la libertad negativa refiere a las interferencias que impedirían llevar a cabo una decisión, resultando palmario que estaría permitido por la ausencia de las mismas, mientras que la libertad positiva referiría a la motivación del sujeto libre de condicionamientos externos, de manera que lo que quiera exprese su autodeterminación. Reivindicar que la libertad negativa no coarte la naturaleza humana con fuerza coercitiva habría sustentado la tradición liberal, forjando el ideal moderno contra la interferencia colectiva, en tanto que sería posible advertir la libertad positiva como posiblemente perniciosa, fomentando regímenes totalitarios. Esto se daría si se produjese la restricción de los valores y de los fines humanos a determinados ideales cerrados que cualquier individuo supuestamente libre debería cumplir. El tema de la libertad ha constituido de suyo una temática de la filosofía política desde muy antiguo, no solo por las reflexiones profundas sobre el libre albedrío, la visión positiva clásica de la libertad en la antigüedad, particularmente en clave jurídica, sino también por el sentido negativo de la libertad en el contexto moderno, específicamente anglosajón. Su nacionalidad inglesa adoptada probablemente haya influido para que Berling expresara preferencia por el sentido negativo, arremetiendo teóricamente contra los filósofos de la Ilustración, enfrentando a los contrarrevolucionarios antiliberales y luchando contra los idealistas alemanes, los socialistas y los filósofos de la modernidad, que de variadas formas recayeron en concepciones y prácticas autoritarias oponiéndose a la tradición anglosajona. Es evidente alguna ambigüedad que ha generado interpretaciones de carácter multívoco sobre Berling, enunciándose, por ejemplo, que el filósofo ruso nacionalizado inglés concebía la necesidad de que el ideal moderno requería de ambas libertades. Asimismo, es un lugar común que Berling y los liberales estarían en contra de la libertad positiva y a favor de la libertad negativa, a pesar de la defensa de una noción positiva de la libertad. Así, después de la Segunda Guerra Mundial, la obra de Berling sirvió para sustentar las democracias occidentales en contra del totalitarismo y el autoritarismo. La teoría política de Petit es sistematizada por el profesor Ribeiro en dos parágrafos. El primero trata la libertad como ausencia de dominación y el segundo presenta su modelo de democracia contestataria. De este, sin embargo, el profesor brasilero manifiesta distintas críticas procedentes de autores contemporáneos, observando que promovería la despolitización de la sociedad. Philippe Petit define la libertad como la ausencia de dominación, superando la interpretación de que Isaiah Berlin presentaría la libertad negativa y la positiva como inconciliables. Según el modelo neorepublicano, el Estado protegería al individuo de las interferencias arbitrarias
garantizando la seguridad institucional, tanto cualitativa como cuantitativamente. Esto implicaría que el Estado establezca leyes justas que preserven la libertad, para que la sociedad incremente su carácter robusto, promoviendo la emancipación y la seguridad en contra de la dominación, explayando los valores y las condiciones sociopolíticas e institucionales de la libertad. Siguiendo la pulsión orgánica del pueblo, realizándose la expresión filosófica del deseo de no ser dominado, el pueblo desarrollaría tres formas alternativas para implementar el control popular en los regímenes democráticos. En primer lugar, el pueblo controlaría las decisiones del gobierno directamente mediante asambleas plenarias o indirectamente mediante sus representantes. En segundo lugar, el pueblo aprobaría o rechazaría las propuestas del gobierno mediante plebiscitos o referendos. Y en tercer lugar, el pueblo ejercería acciones colectivas o individuales como mecanismos eficaces contra las decisiones del gobierno, desplegando formas de resistencia y contestación. El modelo de democracia contestataria, diseñado por el pensador irlandés, evitaría que se plasmen las dos formas típicas de dominación de los gobiernos republicanos. Se trata del dominium, plasmado en las relaciones privadas que perjudicarían a los más vulnerables, y en segundo lugar, del imperium, entendido como la dominación del propio gobierno. Según Petit, el logro de la libertad ante tales riesgos solo se alcanzaría si el gobierno minimizaría la interferencia arbitraria privada para controlar a los ciudadanos. Mecanismos constitucionales como la vigencia irrestricta de la ley, la dispersión del poder y la protección contra la mayoría serían esenciales para evitar el imperio con plena vigencia del control popular. Se trataría de la democracia contestataria como la más eficaz forma para que el pueblo influya activamente y cuestione las decisiones del gobierno, haciendo uso de mecanismos institucionales. Solo así las decisiones gubernamentales serían legítimas y respetarían los intereses comunes, evitando el dominio. Es evidente que Petit supone que los órganos deliberantes especializados son independientes y permiten la participación popular colectiva en contra de la valoración de la acción directa, es decir, su modelo de democracia contestataria menosprecia la movilización popular, reivindicando la constitución mixta de la tradición republicana que instituye, por ejemplo, la acción de los magistrados. Sin embargo, el modelo de democracia contestataria de Petit fue criticado desde distintas perspectivas. Por ejemplo, se criticó la falta de énfasis intrínseco en la democracia, argumentando que su valor radica en la búsqueda de los intereses de los ciudadanos, pero también en la igualdad del proceso decisorio. Se criticó que el modelo no reflejaría la realidad del capitalismo, ignorando el poder de la propiedad privada, y no mostraría las disparidades socioeconómicas en el acceso a los canales de contestación. También se hizo referencia a que la democracia contestataria despolitizaría la sociedad, transfiriendo la resolución de conflictos a instancias técnicas y apolíticas, destacándose finalmente las contradicciones del modelo que restringiría el republicanismo sin alcanzar el ideal de no dominación. En suma, pese a superar la democracia procedimental, el modelo de democracia contestataria de Petit no se liberó de la influencia política inglesa y estadounidense, no pudo superar el escepticismo respecto de la participación popular en el gobierno y no tuvo en cuenta otras tendencias de carácter republicano, potencialmente auspiciosas para la discusión académica y política sobre un republicanismo diferente, efectivamente nuevo. Este es el desafío teórico que las sociedades de hoy tienen enfrente, retos del republicanismo que nunca existió y menos de manera plena. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.